Ya, filete. Acuérdense que si tienen cualquier duda me interrumpen nomás y todo correcto. Ya como habíamos quedado la semana pasada, habíamos visto un par de ejercicios, ahora vamos a ver otros más, que son como los clásicos, y presten atención porque estos tipos de ejercicios, a lo que yo voy con estos ejercicios es bien enfocado a lo que va a ser su primer trabajo, la BP. Bueno, en realidad yo trato de hacer todos los ejercicios enfocados a eso, así que traten de prestar atención, por eso si tienen dudas, háganla al toque, no hay ni un atado con ello. Por otra parte, con el profe ya estamos empezando a hablar un poco sobre cómo vamos a diseñar su trabajo, así que a mí me tinca que ya la próxima semana debería mandárselo, así que no sé si les habló ahora de ello, pero estamos como en eso. Ya, entonces lo que me interesa ver ahora, hoy día son dos cosas, son el cargador de batería y el filtro con Zener. Ya que el filtro con Zener, o la aplicación del diodo Zener es no más que un filtro capacitivo con un Zener. ¿Ya? El Zener lo vimos al principio del curso, así como que se los comenté. Ahora lo vamos a ver bien en profundidad. Ya, el cargador de batería, en realidad, ¿qué es esto? Es bien simple. De hecho, es bastante simple. Es lo mismo que el rectificador de onda completa común y silvestre, pero tiene una fuente de continua en la carga, por eso se llama cargador de batería. ¿Ya? Entonces, en sí es fácil, pero tiene sus pillerías por el hecho de esta fuente. Al ser una fuente de continua, ocurre una situación bastante particular y un poco molesta, que es la siguiente. Imagínense, ignoren este lazo, ya la carga, y hablemos del rectificador de onda completa. Nosotros sabemos que ese rectificado, en lo que incurre, o sea, ¿qué hace esa cuestión? Es rectificar y quedar puros semiciclos positivos, ¿ya? Ahora, le ponemos este otro lazo y claramente porque tiene otro elemento, esa onda va a cambiar. Ahora, la idea es que ustedes entiendan por qué cambia, porque qué es lo que está ocurriendo en realidad. La resistencia no haría ninguna diferencia, obviamente, ¿ya? Pero la fuente de continua lo que en realidad hace es poner un límite en la tensión. ¿Y por qué un límite? Porque estos son semiciclos, puros semiciclos positivos, ¿ya? Que parten de cero. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Si yo vengo con una diferencia de potencial desde acá que pasa a la carga, ¿ya? Chucha, que me cuesta escribir. Ya, si pasas a la carga esta diferencia potencial que viene de acá, con los semiciclos positivos, y esto tiene una diferencia de tensión asociada aquí, esto al fin y al cabo es como sumar fuentes, ¿verdad? Que en teoría son como de diferente potencial, por decirlo de una forma. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta fuente es de 10 y esta es de 20? Hablemos en términos continuos para que quede más simple, ¿ya? Lo que ocurrirá es que como esta fuente es más grande, en teoría, ¿qué ocurriría? Que el flujo de corriente va hacia allá, pues, ¿por qué está más grande? Pues la diferencia potencial es lo que a nosotros nos indica el flujo de corriente. Claro, no entra corriente hacia acá porque están los diodos, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, como no hay inyección de corriente, esta parte no me interesa por temas de corriente. Pero lo que sí me importa es que de acá no va a haber un flujo de corriente para acá, porque el flujo está hacia el otro lado, ¿verdad? Distinto es si, por ejemplo, en vez de 10 fuera 30. Ay, que me cuesta. Ya, si fuera 30, la diferencia potencial entonces sería, diría entonces que la corriente va hacia acá. Y ahí sí fluiría corriente porque va desde acá y termina hacia acá y es lo mismo de siempre, ¿verdad? Ahora, ese es el punto más importante y clave de entender esta lecera, porque el hecho de que exista esta fuente acá, que esta es continua y esta es alterna, me va a provocar estas dos situaciones como a la vez. ¿Por qué? Porque esto va desde cero hasta el valor nominal, ¿ya? Y digamos que en este punto, tal como aquí está indicado, en este punto de la tensión de entrada, que no sé, pues digamos que son 220 en RMS, en este punto digamos que estos son 50 volts, por decir algo, que esta es continua. En estos puntos de la sinusoidal hay 50 volts. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en todo este tramo de la sinusoidal no pudo haber circulación de corriente desde acá por la situación que ya le expliqué, porque en realidad como esta es mayor, la corriente iría hacia allá, cosa que no cierra el circuito porque están bloqueando los diodos. Pero eso entonces, ¿qué significa? Que no hay flujo de corriente desde acá, tal como se indica acá. Por eso, en realidad, ¿desde cuándo empieza a circular corriente? Desde que la sinusoidal pasa los 50 volts. Bueno, ya sea positivo o negativo, ¿ya? Recuerden que aquí son puros semiciclos positivos los que se verían. Si no estuviera esto, entonces, como yo veo que estos 50 volts son mi límite en continua, se va a trazar aquí una curva. Esto se los comenté creo la semana pasada. Entonces, desde aquí hacia arriba es que se ven estos pulsos. De hecho, si se dan cuenta, justo estos pulsitos de corriente, que son la corriente que circula
por acá, ¿ya? Se da justo cuando están estos cortes aquí, ¿cierto? Y bueno, aquí se pasa por negativo, entonces aquí vendría el semiciclo positivo que es en base al negativo de la sinusoidal. Entonces aquí vendría el otro pic, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería este? Y así sucesivamente. Entonces, eso es todo el problema que tiene esta cuestión. Pues lo que tienen que ustedes entender de por qué exceden estos pulsos de corriente en realidad, en vez de ver los pulsitos, los semiciclos positivos que siempre veíamos que eran como bonitos. ¿Ya? Esto es lo clave. Ahora, cuando queremos meter números a esta lecera para empezar ya a calcular deficiencia, rendimiento, etc., hay que seguir la misma lógica. Pues esto puede confundirlo un poco y esta cuestión no es más que nada que meter cálculo 3 a esta materia. ¿Ya? Lo primero que uno podría definir, por ejemplo, es esta corriente, ¿verdad? Sí, porque, bueno, la tensión que hay acá, ya la vamos a ver en la simulación, es claramente muy similar a la que está acá, ¿cierto? A la corriente. Entonces también podríamos calcularle lo mismo. De hecho, si son las mismas formas de onda, van a tener los mismos rendimientos, ¿verdad? Pero, bueno, si queremos ver esta corriente, por ejemplo, que es lo particular de esto, que la corriente es pulsante, lo primero que tenemos que definir, si queremos, por ejemplo, encontrar el valor de continua, es definir la función, ¿verdad? Recuerden que la integral del valor medio, el 1 partió el periodo de la integral en el periodo de integración por la función. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la gracia? Y esto siempre pasa, creo que no lo hemos comentado en otras veces, pero es un detallito. La integral se multiplica por 2 cuando yo la rectifico, porque entenderán que en el periodo de la señal original, como se rectifica, en realidad habrían dos periodos idénticos. Entonces yo lo que hago para no calcular la integral en todo en todo el periodo, lo multiplico por 2 y integro uno puro. Y se acorta el tramo. Pero claro, yo tengo que tener súper en cuenta cuáles son los límites de integración. Ya, pero lo primero es plantear entonces la función. ¿La función cuál va a ser? En base a lo que le expliqué al principio, bien así cualitativamente, voy a tener la función sinusoidal, voy a tener una resta dada por esta función, que entenderán que eso lo que hace es desplazarme esta función, o desplazar la alterna, y eso es lo que me genera ese problema de tramos. Y bueno, si es corriente lo divido por la carga. En este caso solo R, así que solo se divide por solo R. Y listo, pues aquí ya sabemos que es 2 porque aprovecho, digo, el doble de las cuestiones nomás. Mi periodo, mis límites de integración están dados por el valor de los pulsos y estoy listo para calcular todo. Ahora, lo importante ahora que plantea la integral es saber los límites de integración. Y esto en realidad es súper simple, trigonometría súper básica. O sea, recuerdan que yo les dije que la sinusoidal empieza a conducir desde el momento en que la sinusoidal es igual a la continua. Entonces, justo esos dos puntos son mis límites de integración que debo encontrar. Entonces, yo aquí lo que hago en realidad es decir, mira, oye, creo que mejor lo voy a escribir porque si lo hago con pulso, no van a entender nada. Porque soy zurdo y estoy con el mouse con la derecha, entonces como que nada bueno sale de ahí. Entonces, en realidad, lo que tendrían que hacer ustedes ahí es decir, los 220 por el raíz de 2, que lo voy a escribir con SQR, ya por el seno del teta, digámosle X, ¿no? Va a ser igual a la tensión que hay acá, pues digamos, no sé, pues había dicho 50. Cuando yo planteo esta igualdad, lo que voy a hacer entonces es encontrar el punto angular en el cual la sinusoidal llega a 50 volts, ¿cierto? Entonces ya tendría el teta 1. Luego, como por la misma razón que le expliqué antes de los periodos, yo sé que al final voy a integrar dentro de la mitad de un periodo, un semiperiodo, entonces yo puedo decir, ese semiperiodo va de 0 hasta pi, o 180 grados. Entonces, entre los 0 y 80 grados, como hay dos cortes, el primer corte va a estar en teta 1, que lo acabo de calcular, y el otro va a estar en pi menos teta, ¿verdad? Que es como el resto de tramo angular de ese semiperiodo. Entonces, para el primer X, o sea, para el primer teta es esto, y para el segundo es pi menos este. Y ya tendrían sus dos límites de integración. ¿Ya? De ahí es que nace estas como formulitas, comillas que están acá, y que más que nada despejar esta cuestión, ¿verdad? Y hacer el arco seno. Ahora, noten que acá dice VM, y eso es justo esto, porque acá nos dan el VIN, por lo general, nos dan en valores efectivos. Entonces, a mí en realidad, no sé cómo borrar esto, soy un guaso maldito. Bueno, entonces, en general, a uno le dan el VIN y lo dan en términos efectivos, entonces lo que
como le acabo de mostrar, lo que uno compara como es la señal, es el valor máximo de la alternante. Entonces, por eso es que dice BM, porque es el valor máximo. ¿Ya? Eso. Entonces, creo que valdría la pena aquí ahora ver más o menos el ejercicio que tenía preparado. Este era. Ya, entonces, vamos a correrlo. ¿Qué es lo que podemos ver? Ya, esto, vamos a ver primero quizá esto. Esto era lo que yo le explicaba. Si nosotros viéramos el rectificado de onda completa, veríamos estos semiciclos positivos, ¿cierto? Por el otro lado, ¿qué es lo que vemos? Una fuente de continua, que en este caso son 180 voltios. Entonces, al final, mi tramo de salida o la rectificada real que yo hago va a ser justo la unión de estas dos. Pues. Me siguen esta continua, después semiciclos, continua, semiciclo. Por lo mismo que le explicaba, porque en todo este tramo, que vendría como de antes del rectificado, no está circulando realmente corriente porque el circuito no se cierra. Eso es lo que me dictamina que en realidad entonces yo, entre estos puntos, acá, recuerden que uno usualmente vería los semiciclos, en realidad lo que vamos a ver ahora va a ser, va a ser esto, la unión de esas dos curvas. Entonces en realidad lo que uno ve es aquí la parte del semiciclo, la continua, la parte del semiciclo, etc. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? Es necesario, es bastante importante que lo tengan claro como para seguir. No, sí, queda claro. Ya, buena, pulento. Es importante que entiendan eso porque se pueden perder si no les queda más o menos claro. Ya, recuerden que si tienen dudas me interrumpen, no. Ya, entonces una vez que ya sabemos qué es lo que va a salir aquí, dado por lo que ya les expliqué, entonces ahora sí podemos ver esto. Esto lo vamos a dejar para el final porque hay unas cuestiones especiales aquí. Dado que nosotros vimos eso, entonces la tensión que veríamos es esta en realidad, ¿verdad? Aquí están los 180 de la continua, después el tramo que se rectifica y lo mismo, todo esto. Esta es la real voltaje rectificado que vemos para este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este voltaje rectificado, si nosotros ahora vemos esa tensión como este lazo nomás, ya uno entendiendo que esa es la señal de rectificado, uno como que puede ignorar todo este tramo y es como que quedará así, ¿verdad? Entonces, eso es como para simplificar su análisis y no se confunda. Entonces, uno ya entiende entonces que esa señal se compone de la suma de esta y de esta tensión. Pues yo sé que esta es una full continua, entonces esta va a ser otra cosa. Lo más probable es que sea alternante, porque si esta cuestión es como una mezcla de continua alternante y esta es continua, esta es la alternante, ¿verdad? Que es lo que se ve acá, ¿verdad? De hecho, yo como sé que estos son como pedazos de semiciclo, digámoslo así, pero desfasados en 180, y la continua son los 180, entonces es normal esperar que esto sea parta en cero y vea los pedazos de semiciclo, ¿verdad? Y estos son los que se recortan de la señal de entrada, ya, pero posterior a los 180, ¿verdad? Ahora este está centrado en cero porque le restamos ese valor de continua. ¿Por qué? Porque estamos solo analizando el voltaje acá, ¿cierto? Si nosotros a esa cuestión le sumamos esto, nos va a quedar la suma total y se entiende. ¿Ya? Ahora, bueno, si nosotros quisiéramos ver la corriente que hay por acá, es literalmente esta, pues recuerden que la corriente va a ser el voltaje del lazo dividido la resistencia. ¿Ya? Entonces, como yo sé que el voltaje es como hacer una malla, ¿verdad? Hagan una malla acá, van a tener esta tensión, van a tener esta tensión. Entonces, en resto, ¿qué es la tensión que queda? La tensión de la resistencia. Si la dividimos por la misma resistencia, que es la única que hay en todo el lazo, nos va a quedar el valor de corriente. De hecho, eso es después. Entonces, en realidad, la corriente que circula por de la resistencia R1 es esta misma forma de onda disminuida R veces. ¿Sí? Bueno, y por último, la corriente que viene desde el primario, hablemos, o desde acá, que da la fuente, es de este tipo. Ya y esto se hereda de la misma forma que le expliqué las ayudantías pasadas, que después del rectificado, claramente, valga la redundancia, están todas las ondas rectificadas. Entonces, lo que corresponde al semiciclo negativo, en el rectificado es positivo. Entonces, antes del rectificado es negativo y se respeta lo mismo, ¿verdad? De hecho, como para que me crean, voy a poner los cursores arriba.
como el voltaje tiene la misma forma de onda corriente, así que miremos esto. Si nosotros vemos, este primer ciclo es el semiciclo positivo, así que semiciclo positivo está bien. El semiciclo negativo está rectificado acá, acá no, negativo. Aquí es positivo, positivo. Y así sucesivamente. Entonces, toma sentido. Ya, lo que interesa ahora entonces, que vean bien, son las de acá arriba, que estas son un poco enredadas. ¿Ya? Y que esto es más que nada un despapeo, digamos, para ustedes. A ver, ¿qué era esto? Ya. Lo que interesa que vean es la que está acá arriba, esto. Esta cuestión, como dice acá, es el voltaje en el diodo 1 y la corriente que pasa por el diodo. Bueno, en realidad el diodo 1 y el diodo 2. ¿Ya? Las curvas azulitas son para el diodo 1 y las curvas rojas son para el diodo 2. El diodo 1 es este y el diodo 2 es este. ¿Por qué puse esos dos nomás? Porque se ve exactamente las mismas curvas en el diodo, en su par homólogo, que sería como el diodo 3 con el diodo 4, porque recuerden que esta cuestión entra por el diodo 1 y sale por el diodo 4, y en el semiciclo negativo es al revés, pues entra por el diodo 2 y sale por el diodo 3, y así. Entonces ya, pues, entonces ahora queda entenderlo, pues si se dan cuenta, el voltaje que ve el diodo 1 no es sinusoidal, tiene como una cuestión, es como que aquí va sinusoidal y aquí se achata un poco más, ¿ya? ¿Y qué pueden imaginar? Pues? Justo ese límite de cambio son los 180. Claramente aquí son negativos por la referencia en que se está midiendo, pero si aquí está menos 200, por acá está los 180, ¿cachan? Y se nota que está justo el punto de inflexión de la curva está en los 180. ¿Y cómo se explica esa curva? Porque esta curva que está como más aplanada, hablemos, es la resta de las dos curvas que les dije de tensión. Pues digamos, son como el senoidal de 220, restándole el valor de tensión de los 180. Ya entonces eso hace que se desfase la sinusoidal original, entonces vemos una cuestión aquí rara. Y este tramito que está acá, en realidad, es solamente la sinusoidal pura, por decirlo de una forma. Entonces por eso es que se ve más achatada. Entonces, ya, la tensión en el diodo es así, pero la corriente no tiene la misma forma. Y claramente no va a tener la misma forma porque la corriente que va a pasar por el diodo es la corriente que pase hacia el lazo. Y nosotros sabemos que la corriente, por lo que le expliqué anteriormente, que la corriente tiene tal forma, ¿ya? O vale decir, hereda la misma forma del voltaje en la resistencia, lo cual ya le encontramos lógica. ¿Ya? Ahora, como estos diodos son ideales, si nosotros ponemos los cursores, a ver, me parece que tenía esta curva en otra cuestión. Acá está. Y aquí está. Estas son las dos curvas que estamos viendo que están aquí más grandes para que la vean. Si nosotros tuviéramos diodos ideales, que para la primera figura es el caso, lo que nosotros vamos a ver es que en el tramo, bueno, ignoremos este mini trámite, ¿ya? Esto en general pasa siempre en los diodos. En este caso estamos ignorando este tramo que es como el extraño del caso, ¿ya? Pero esto en todos los ejercicios, ya sea el filtro capacitivo, el inductivo, etcétera, lo pueden ver. Ya, pero si por ejemplo a usted le interesara analizar la potencia que se pierde o que consume el diodo, a usted les va a interesar justo este tramo, el tramo de conducción del diodo, porque obviamente el diodo pierde potencia cuando está funcionando. Cuando no está funcionando, da lo mismo. Cuando no está funcionando es cuando está pasando por el otro semiciclo, entonces está perdiendo en otro diodo. Ya hay una dualidad ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está funcionando el diodo y cuando está pasando voltaje hacia la carga, hablemos, es esperable que el diodo esté en cortocircuito porque está fluyendo corriente, entonces no se va a ver una diferencia potencial ahí. Y como está fluyendo corriente, entonces voy a ver una curva característica. ¿Ya? ¿Qué me dice eso? Que si yo quisiera encontrar la pérdida del diodo, tendría que multiplicar voltaje por corriente y se acabó. Como sabemos que esto en teoría es un cortocircuito, idealmente, la potencia es cero. De hecho, por eso sé que es ideal, porque la potencia es cero. Nosotros sabemos que no, imposible que sea cero. ¿Ya? Ahora, pasa lo mismo en los otros tramos. Pues. Si nosotros vemos el tramo en el cambio de curva, está cambiando la curva de tensión, pero como está cambiando la curva de tensión porque se está conduciendo justo el otro par de diodos,
en ese tramo no hay conducción de corriente. ¿Ya? Entonces, como no hay conducción, aquí tampoco puedo ver una potencia. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando ya veo este otro tramo. En este otro tramo hay diferencia de tensión, pero hay diferencia de tensión porque ya se terminó la transición, estoy viendo el diodo 1 y este tramo de conducción está funcionando el diodo 2. Entonces, en realidad sí hay una diferencia potencial, pero la corriente está pasando por el diodo 2 y no por el diodo 1. Entonces, la corriente es 0. Entonces, si esto fuera ideal, aquí no voy a ver nada, no va a haber potencia. Pero, ¿qué pasa si yo pongo reales? Yo no le echo suma a esta curva porque aquí estos de acá abajo son reales. De hecho, si se dan cuenta, tiene otro nombre los diodos. Y yo le puse aquí que el diodo se activa, o sea, consume, digamos, en su conducción 1 volt y la resistencia encendida son 0,22 ohm. Si yo veo esto, en realidad esto no es 0. Si yo le hago zoom, esto es 1. ¿Ya? Entonces, ahora, si multiplico este tramo de voltaje por esta función, ya no es nulo. Entonces, sí hay potencia que se pierde. Y lo mismo para estos demás tramos. Este tramo es una recta, o se aproxima a una recta. De hecho, usualmente ustedes lo van a ver en una recta. Y esta corriente sí es 0, porque vamos a decir, o sea, nosotros normalmente el diodo, si lo modelamos real que sea trabajable, porque esto en realidad, con esa realidad, con la forma en que tiene Plex, es súper real, y si se dan cuenta que esto no es 0, es una cuestión rara. Ya, pero para estos fines, uno asume que esto aquí es 0. Entonces, claro, en el único punto en el cual el diodo pierde potencia es cuando conduce. Cuando deja de conducir, no pierde potencia. Ese es el modelamiento real que nosotros tomamos y que van a ver hasta en EDP. Ya, porque si no es calentarse la cabeza. Y estas curvas se dan solamente por la polarización que tiene el material, entonces hay un poco de pérdida energética ahí, etc. Pero por el momento, en este ramo al menos, no nos interesa ver eso. ¿Ya? Tengan súper en cuenta esta cuestión porque en trabajos anteriores hemos preguntado que calculen o que encuentren una forma de encontrar esta potencia, darle un valor a esta potencia. Claro, esta potencia no la vemos instantáneamente porque obviamente cambia. Nos interesa ver el valor de potencia promedio que se perdió en este intervalo, que es el interesante de ver. ¿Ya? ¿Y qué tiene de gracia este intervalo? Que el voltaje es fijo en 1 y la corriente es esta funcióncita. ¿Cómo se podría calcular esta potencia? Es súper simple. Ustedes plantean una integral, ya saben que el voltaje va a ser el voltaje de polarización del diodo, que es 1, y lo multiplican por este tramo de corriente. ¿Qué función es esta? Este es un tramo de la sinusoidal, digamos, de entrada. Entonces yo ya sé que este es un tramo de una senoidal. Por el momento vamos a ignorar la magnitud. Los tramos de integración son los mismos que ya les expliqué, el θ1, θ2. Si lo analizan en profundidad se van a dar cuenta que esos dos puntos angulares son los de más importancia para la examinación. Y luego lo único que me interesa es analizar en realidad cuál es la magnitud de esto. Pero ahí es literalmente hacer ley de Ohm. ¿Ya? ¿Qué corriente, cuál va a ser la magnitud de la corriente que circula por el diodo? Va a estar dado por la operación de estas dos tensiones. Los 220 raíz de 2 menos 180 dividido, en este caso, los 2200 ohm, o 2,2 kilos ohm. Y era. Eso para que lo tengan en cuenta, porque eso usualmente lo preguntamos en los trabajos. Así que ahí, para su papeo y para que tengan pera. Entonces, en general, eso es lo que nos interesa ver del cargador de batería, ¿ya? Ahora aquí una cuestión interesante que puse acá es un cargador de batería, pero con el filtro capacitivo. Si se dan cuenta aquí, que esto es justo lo que vimos la semana pasada, pues estos son los picos de corriente de carga del filtro capacitivo. Entonces, esta es como la dualidad entre los dos casos. Si yo le pusiera el filtro capacitivo, voy a heredar más el comportamiento del filtro capacitivo, porque recuerden que cuando teníamos eso, en realidad lo que nosotros hacíamos con esta parte de la fuente es mantener cargado el condensador. Y el condensador se encarga, digamos, siempre entregarle tensión a esta parte, ¿verdad? Entonces está claro ver que si yo quiero ver la corriente, digamos, que sale de la fuente, van a ser puros pics, ¿ya? Ahora, si no tuviéramos el filtro capacitivo, lo que nosotros veríamos es esta corriente antes de rectificado, como ya la vimos delante. ¿Cuál es mejor? En términos de armónico, esta, porque esta tiene unos, digamos, se aproxima harto a una sinusoidal y tiene unos cruces por cero raros. Y esta, como vimos la semana pasada, tiene caleta de armónico porque tiene unos pulsos muy brígidos. ¿Ya? Ahora, esto, para ahondar un poco en lo de la semana pasada, esto, si nosotros hiciéramos justo esto en la realidad, esto estaría horrible, malo. De hecho, reventaría el capacitor. Porque, ¿qué estamos diciendo acá?
que el DI ADT, que el DV ADT, de hecho, en realidad, de voltaje es muy alto, lo cual en un capacitor es impensable. Un capacitor tiene que tener una curva de carga. Si ustedes le ponen una resistencia cero para que se descargue, implica que el cambio de voltaje es abrupto y eso, de hecho, siempre implica que algo explota. En teoría el capacitor. ¿Ya? ¿Y esto por qué ocurre? Esto yo lo modelé idealmente, porque idealmente a nosotros no nos interesa si el capacitor tiene esa cuestión alta. Por eso es que ocurre un overshoot muy alto. ¿Ya? Pero en realidad eso se regula con la resistencia de descarga. Y esto era lo que anoté aquí. Si yo hago que esta resistencia sea más grande, que en este caso es pequeñita, por eso el pique es alto, porque con esta pequeña resistencia lo que estoy haciendo es que es básicamente decir que el capacitor se carga instantáneamente. Bueno, se carga y se descarga instantáneamente. Ya, pero si yo soy más consciente y, por ejemplo, le pongo un ohm para su carga y descarga, van a darse cuenta que se suaviza harto más esta curva. Y esto sí está como en cualquier papel que ustedes vean. Esto sí es un pic real, ya porque esta es la exponencial de carga, si se dan cuenta se carga rápido, y esta es la exponencial de descarga y se descarga más rápido, o sea, más lento. Esto es clásico en los capacitores, la carga es mucho más rápida que la descarga. Y eso es por lo que les decía la semana pasada del tema de los tau, que tienen, es como papeada esa cuestión en las cargas exponenciales, eh, así como en sus periodos de carga y descarga, son como tiempo establecido. En fin, eso como dato, ténganlo en cuenta. ¿Ya? Y este versus es el que es interesante de ver, porque esta señal roja es la señal de entrada y la señal azul es la que veríamos, por ejemplo, en el diodo 1. ¿Ya? Por eso es que ustedes se dan cuenta que luego de los 180, la parte que se hereda de la curva es directa de la sinusoidal pura, y antes de los 180, si se dan cuenta, está como más amplia esta cuestión, ya es la operación de las dos señales. Ya, eso es lo que me interesaba que vieran del filtro del cargador de batería. Hasta aquí hay alguna consulta, porque vamos a ver ahora una aplicación de este mismo. Perdón, ¿cómo era el voltaje en un diodo? Perdón. El voltaje en un diodo, mira, El diodo 1, por ejemplo. sí, mira, de hecho, no, eso no lo alcancé a decir, quería que vieran como la parte bien de curva. Imagínense que yo pongo un multímetro acá. Si yo quiero medir el voltaje en el diodo, tengo que poner la punta positiva del multímetro aquí, porque está el positivo del diodo, y el negativo acá. Entonces, si yo veo aquí las dos tensiones que están conectadas en sus terminales, ¿cuáles serían? Por este lado, por el positivo, estaría la fuente, sinusoidal pura, original, y está dando el positivo, así que ya sabemos cómo es. Y por este otro lado, ¿qué fuente está? Comillas fuente. Por este lado está esta tensión de acá, que estamos midiendo, que esta es la que está aquí. ¿Se acuerdan que les expliqué que estas son puros pulsitos desfasados por lo que les comenté? Que viene siendo como esta, la unión de estas dos curvas. Entonces, de hecho, es simplemente eso. Este es como ya el resumen de todos los que les expliqué. ¿Cómo veo entonces esta tensión? Como la sinusoidal pura que está acá, menos la tensión que está acá. ¿Y qué tensión es la que está acá? Esta cuestión así. Esto que está aquí. Es solo eso. Por eso primero tenían que hacer todo el otro análisis para saber cómo salían las curvas, y una vez que ya saben cómo salen las curvas, le encuentran la lógica del circuito nomás. Entonces dice, este es positivo, este es negativo, hago la resta de la fuente que está acá y la fuente que esté acá, que para qué me voy a complicar y ver estas dos, mejor digo que es la resta de esta, si esta es la fuente que está aquí total. ¿Ya? Y listo, con eso ganan. Es el voltaje IN menos el voltaje rectificado. La tensión rectificada en el sistema. Justamente, Ah, ya. Y justamente. la corriente va a ser dependiendo de cómo esté. De hecho, ¿En qué sentido esté la. exacto. Pero en teoría la forma de onda de todos los diodos son las mismas, solo que unas son como reflejadas respecto al eje X, no, ahí dependiendo. ¿Ya? Ya. Pero como yo ya sé cuál es la resta de voltaje, yo ya sé cuál es el voltaje que ve esto, porque es la resta de estas tensiones. Y de hecho es súper simple, si quisiera ver la corriente que fluye por aquí, es lo misma resta de tensión y lo divido por la resistencia que tiene, que se ve en esta operación, que en realidad es esta. Ya. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, vamos a pasar a otro ejercicio, ¿ya? O sea, es más que nada una aplicación de esto mismo, que es, por ejemplo, yo lo uso harto. Que, por ejemplo, ¿dónde está?
No está el Zener que viene después. No me lo pasé. ¿Va a dónde quedó? No lo veo. Estaba... Ah, aquí está. Ya. Si nosotros sabemos cargador de batería, podemos hacer este ejercicio, ya que es de diodo LED. Me está interesando harto este ejercicio porque es súper aplicado y le podemos hacer estas cosas. Ya, esto yo lo desarrollé a mano, lo desarrollé bastante rápido hace un rato porque lo había desarrollado mejor, pero no tenía la imagen. Las tengo en otra parte y no tengo acá los cuadernos donde lo tenía hecho. Pero esto es súper simple. Ya, este ejercicio, de hecho, lo podrían aplicar hasta en la vida real. Yo tengo aquí un rectificador y conecto muchos diodos en serie. Ya, como puede ser una tira de diodos. ¿Y qué pasa con estos diodos? ¿Cuál va a ser la señal que voy a tener acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tan bueno es hacer eso? Al final, todos estos ejercicios se plantean en un contexto de ese estilo. Es decir, ¿qué tan bueno es hacerlo? ¿Me conviene? ¿Es bueno para enchufarlo a la corriente? ¿O déjala embarrada? ¿Me conviene? No sé. Si yo analizo esto, lo primero que hay que saber es qué es un diodo. Un diodo, sabiendo que acá están todos en polarización directa, entonces como que está fluyendo la corriente en el sentido que tiene que fluir, podemos ignorar ese hecho y luego modelarlo de la forma más conveniente. ¿Que cómo se modela un diodo por lo general? Que el modelo real que le estamos dando a los diodos, por lo que le expliqué recién con este ejercicio, es que tiene una resistencia interna muy chiquitita, pero la tiene, eso va a provocar una caída de potencial, y tiene un voltaje que también se pierde por el hecho de hacer funcionar el diodo. ¿Ya? Entonces, la función del diodo que es rectificar en este caso la estamos obviando. Y en este caso va a ser solamente hacer luz. Ahora, el hecho de hacer esa luz, ¿en qué me complica? Que voy a tener una pérdida por la resistencia interna y una pérdida por la activación que aquí en este caso le ponen 1 ohm para cada diodo y 3,7 volts. Esto normalmente en los LEDs, el voltaje de funcionamiento varía dependiendo del color. ¿Ya? Pero usualmente se aproxima hasta 3 volts los diodos porque, por ponerle algo, ¿ya? Varía re poco, varía como entre 3 hasta 4,2, no sé si eso lo han visto, pero varía re poco dependiendo de los colores. Pero en fin, en este caso propuesto nos dicen que hay 50 diodos, hay diodos en serie, o 50 LEDs en serie, entonces yo multiplico la resistencia por 50 y el voltaje por 50. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Aquí hay un cargador de batería, ¿ya? Porque son una fuente de este valor, una resistencia de este valor. ¿Y qué es lo que plantea este ejercicio? Es encontrar el valor de esta resistencia tal que la corriente, el valor medio de la corriente en el lazo sea de 100 miliamperes. ¿Ya? ¿Para qué sirve este tipo de ejercicio? De hecho, este es súper bueno para el dimensionamiento y para tipo de trabajo de proyecto, porque con esto lo que estamos haciendo es dimensionar un sistema tal que todos estos LEDs funcionen con una corriente fija. ¿Ya? Y eso es súper importante porque, por ejemplo, en el mismo ejemplo de estos LEDs, aparte de tener un voltaje común de funcionamiento que yo tengo que respetar, también tienen una corriente. ¿Ya? De hecho, estos 100 miliamperes es mucho. Usualmente los diodos comunes de las tiras LED que ustedes pueden conocer funcionan como mucho 20 miliamperes. ¿Ya? Entonces, como están todos en serie, yo sé que esos 20, en este caso 100 miliamperes, van a pasar para todo igual. Entonces, si yo quisiera construir esta cuestión en su casa, si ustedes quieren hacerlo, tienen que considerar eso, pues. Tienen que respetar primero que la suma de las tensiones sea adecuada para que la fuente que ponga no sea demasiado pequeña. Y segundo, que se respete la corriente para que se prenda el LED, pues, porque si le ponen 100 y activan con 20, lo van a quemar. Si le ponen 5 en vez de los 20 con los que se prendan, se va a prender muy poco o quizás hasta no se prenda. ¿Ya? Entonces, ya, dicho todo eso, yo quiero encontrar aquí esta cuestión. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo al final este circuito lo resumí en esto, que es un cargador de batería, y llegamos a algo más o menos así, que esto fue lo que desarrollé. Estuve medio tiritón sacando la foto, pero... Lo primero que tenemos que entender entonces es que nos piden una resistencia tal que nos dé un valor promedio de corriente de X valor. O estamos obviando toda la parte alterna que pueda tener esa corriente, ¿ya? La estamos obviando, nos interesa solo la parte continua.
Entonces, es súper simple. Planteamos la integral de la parte continua, de la forma nativa. Sabemos que hay que plantear una función de la corriente, que es la misma que ya le expliqué, viene siendo la función de entrada, los 220, esto es valor efectivo, así que 220 por raíz de 2, para un valor máximo, por el seno de x, menos la resta de la tensión que hay en este lado, son 185, dividido por la resistencia del lazo. En este caso es R1, lo que queremos encontrar, más los 50 ohms que viene siendo de la suma de cada diodo. Nosotros sabemos que esta integral tiene que ser igual a los 100 mA, entonces es simplemente plantear esa igualdad a esta integral. Aquí, como podrán ver, volvemos a utilizar la gracia de que hago 2 veces un tramito pequeño de la integral para el periodo completo. Yo aquí utilicé en grado, no lo utilicé en radianes, así que voy a utilizar 360. Ya entonces, acá ya planteé esa igualdad, de hecho si se dan cuenta aquí como que despejé al tiro la cuestión. Aquí es igual a R1 más 50. Se me quedó medio cortado. Ya. Los límites de integración se calculan como ya les expliqué. Aquí es el mismo trabajito, si se dan cuenta. Y por último, esta integral la pueden meter a la calculadora. La clásica, la 570. Y pues, su resultado yo lo puse aquí en rojo. Lo puse en rojo porque es lo que me arrojó la calculadora así, sin mirar atrás. Llegué y lo puse. Ya. Entonces ya apliqué número, despejé R1. Y R1 me tiene que dar este valor. ¿Y ustedes creen que dio o no? De hecho, está aquí el ejercicio. Ya aquí lo modelé. 50 ohm, 185 volts. Y este R1. No me acuerdo si lo había simulado. Ya. Nosotros queríamos que el valor promedio, el valor de C de la corriente que circula por este lazo, o sea, lo que mide este amperímetro, sean 100 mA. Entonces, si yo a esta cuestión le aplico la transformada de Fourier, o sea, si le aplico un análisis en Fourier, no la transformada de Fourier, y veo su componente en cero, que viene siendo la componente continua, si ¿cuánta corriente hay aquí? Aquí hay justo 100 mA, o 0,1 amper, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasó? Porque yo aquí limité con esta resistencia, si se dan cuenta le puse el valor que me dio el cálculo acá, 442,47. Con esto limito ese valor de corriente. Bueno, en realidad lo controlo. Fíjense, si yo aquí, por ejemplo, le pongo 1 kilo, ese valor de corriente promedio va a cambiar. En fines de gráfico, estos son van a ver los mismos gráficos que vimos en el caso anterior, ¿ya? Sí, por eso no lo explico. En fines, por eso, en fines, las formas de onda son las mismas, solo que su magnitud cambia. De hecho, si lo vemos ahora, va a ser exactamente lo mismo, pero fíjense que ya cambió el valor promedio, ¿verdad? ¿Qué les dice eso? Que si yo quiero diseñar un sistema y necesito, como son LEDs, que eso es súper importante, considerar el voltaje que tiene cada uno de los que pongan y considerar la corriente que circula por ellos, súper importante saber cómo darles control. ¿Ya? En este caso particular, yo les puse que tenía que dar 100 miliamperes. Pero como dijimos, el caso real es que funcionan ¿con cuánto? Con máximo 20 miliamperes. De hecho, el promedio son 12 miliamperes. Entonces, sigue siendo esto mucho, porque aquí hay, ¿cuánto? Le puse 1 kilo, ya hay 40 miliamperes. Ya sigue siendo harto, entonces tendría que ponerle casi como 2,5 kilos, una cuestión así. Por cuantérmelo. ¿Y cuánto nos da? Aquí nos da 20 miliamperes, casi justo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí toma fuerza el hecho de analizar bien el circuito y si se dan cuenta con una cuestión súper simple como esta, pudimos lograr una aplicación, ¿ya? A cosas así de parecidas la que apuntamos los ABP. De hecho, se lo explico con este ejercicio. Hice este ejercicio más que nada para que cacharan la forma en que ustedes van a tener que analizar. Claro, yo se lo aquí explico más cualitativo que cuantitativo. Aplico un poco de fórmulas que fue como con este ejercicio. Pero ustedes tienen que, en su trabajo, con la cuestión que lo que sea que le planteemos, van a tener que hacer un análisis un poco más profundo. Todo tiene que ser explicado. Por ejemplo, si le preguntáramos esto, por ejemplo, quizá no le demos el equivalente del diodo, ¿ya? Entonces ahí ustedes, ¿y por qué lo dejamos así? Para que sea libre y ustedes investiguen. Pues la idea es que ustedes digan, mira, comercialmente vamos a utilizar diodos blancos, el que encontramos por datasheet tiene un valor
resistivo cada uno de, no sé, 0,1 ohm, y como es blanco, tiene una tensión de encendido de 2,9 volts. Y vamos a hacer una tira de X diodo, entonces, mira, se va a modelar así, pa. Ya, entonces, a eso es lo que apunta. Y usted, todo ese van a tener que darse color ahí para explicarlo bien. Y la idea es que lo hagan porque un informe bien hecho tiene todo eso. Respalda cada una de las cosas que hagan. Eso en general. Y bueno, si se dan cuenta, este ejercicio que no tenía en sentido al principio mucho que ver con el cargador de baterías que le enseñé, al final terminó siendo lo mismo. Y entonces, homologando los dos análisis que ya les expliqué, pueden resolver un problema casi sin ningún problema. Y ahora en este filtro inductivo no me acuerdo por qué lo puse. Ahora, un caso interesante es, ¿qué pasa si en vez de esta resistencia yo pongo una bobina? En realidad recordemos que la bobina al estar en serie va a actuar, digamos, en parte como una resistencia por su reactancia inductiva, ¿ya? En términos de corriente en este lazo las va a desfasar, va a ser una suma de leceras que ya vimos en el filtro inductivo, ¿ya? Pero en fin, también en teoría ayudaría acá, porque también va a ser las veces de una resistencia en serie dada su reactancia inductiva. Entonces sería interesante esa aplicación. Se los digo para que lo tengan en cuenta, lo piensen un poco y lo mediten. Quizás hasta para dejar en el trabajo o algo parecido. Porque al menos yo lo pensé y me pareció interesante. Ya. Por último, el último ejercicio que les quería mostrar por hoy, y lo voy a pasar rapidito a ver si podemos ver un poquito de transistores rápido, es este, utilizando diodos Zener. Se los voy a explicar súper rápido para que nos quede un poco más de tiempo para transistores y hemos tiki-tac, pasando todo. Ya. Lo primero que tienen que recordarse es, es creerme un poco cuando les expliqué en los diodos y les comenté el Zener. El Zener, mira, vamos a ir a la PPT de los diodos cuando vimos el diodo por primera vez. Aquí. El Zener es un diodo, así que va a tener la misma curva. Pero ¿cuál es la gracia? Que el Zener trabaja normalmente en polarización inversa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les expliqué esta curva? Que en teoría si los polarizamos inversamente no hay flujo corriente, pero ese flujo tiene un límite. O sea, si le pongo 10.000 volts, no sé, esto realmente depende del diodo, pero si le pongo, digamos, mucha tensión, lo voy a terminar matando. O sea, y ahí entra en la región de ruptura, ¿ya? Bueno, en la región de avalancha se llama esto. La región de avalancha parte en la tensión de ruptura. ¿Y qué ocurre ahí? Que dada una tensión demasiado alta para el diodo, empieza un flujo de corriente inversa muy alto. ¿Y qué significa eso? Que está fluyendo, que está fluyendo corriente inversamente en el diodo muy alta. Eso implica que se rompió. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hace el diodo Zener? Se construye de forma tal que esta tensión de ruptura parta en un valor mucho más bajo y que sin romperse permita el flujo de corriente. Entonces es un leve arreglo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Que en la región de avalancha, que parte desde la tensión de ruptura, en un diodo Zener se trabaja de tal forma que es casi continua, no tiene mucha variación. Si se dan cuenta, esto es como un poquito exponencial. En un diodo Zener es bastante más liso, o sea, por decir, sería una cuestión así, y aquí sería ahí, y baja casi idealmente. No tiene tanta curva. ¿Por qué? Porque la idea es que al valor de tensión que está aquí, digamos, no sé, 15 volts, me permita flujo de corriente. Entonces, la idea es que el diodo Zener, al ponerse, me fije este valor de tensión y permite un flujo de corriente con esa tensión fija. De hecho, esa es la idea. Entonces, los diodos Zener, con esta utilización, son los primeros reguladores de tensión continua que vamos a ver. Existen otros reguladores actuales, como lo pueden ser los... Esta otra materia. Como pueden ser la serie 78 de reguladores, que son reguladores lineales, que hace un regulador lineal, casi lo mismo que un Zener, de hecho está compuesto por Zener, ya, y es que me dice, no sé, por el 7809 me regula 9 volts, y lo que hace es que si yo tengo una entrada en un rango de tensión, obviamente superior a 9, no importa qué tensión sea, me la va a recortar a 9. Ya no sé, digamos, tengamos 24 volts a la entrada,
digamos en continua o semicontinua, así con parte alterna da lo mismo, esta cuestión va a recortar a 9, fijo. Y todo el resto de tensión lo va a disipar. Por eso se les llama lineales, porque no interesa el resto, lo disipo. Por eso es que también están dados con una potencia nominal, eso encapsulado. Entonces si recortan mucha tensión van a tener que disipar mucha potencia, por ende se pueden quemar. Entonces es es limitado hoy en día el uso porque dependen mucho de eso. Hoy en día, ¿qué se utiliza? Se utilizan convertidores DC-DC para esas aplicaciones, o AC-DC, que lo que hacen es switchar para regular el nivel de tensión a partir de un voltaje promedio. Que eso es mucho mejor porque las pérdidas, las pérdidas en ese caso son solo por switcheo, pero no son aquí por disipaciones, porque disipar es perder energía, por las puras. ¿Ya? Pero en fin, entendiendo ese uso, aquí es súper simple. Ya porque aquí yo tengo un filtro capacitivo, ya los semiciclos positivos normales, y yo le chanté este Zener. Entonces aquí podemos intuir un poco que lo que va a hacer este Zener es forzar, recortar un valor de tensión. ¿Ya? Entonces, si vemos en términos de número, están estas cuestiones. Si lo vemos en términos de gráficos, vamos a ver esto. Bueno, vamos a ignorar esto que ya conocemos, que son los pulsos para cargar el capacitor, etc. Ignoren estos taldos que tiene aquí entre medio, que no sé por qué ocurrieron, es súper raro. Pero esto es más o menos lo que nosotros conocíamos del capacitor, ¿verdad? En este tramo se carga el capacitor y de aquí se empieza a descargar, aquí se carga, etc. Entonces, eso es como lo que nos interesaba saber. Ahora, por lo general, este nivel de tensión, yo no me acuerdo ya con qué tensión los trabajé acá, pero este nivel de tensión, luego del rectificado, no sé, pues está en torno a un voltaje promedio de 16 volts. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le pongo un Zener de 12 volts? Todo el tramito, no sé, pues. Aquí está en torno como a 4 volts, ya lo estoy haciendo el... A ver, veámoslo bien, que creo que esta tensión es de resistencia 2. Ah, ya, ya, es la recortada. Aquí sí. Ya. Esta es la tensión que viene justo después del rectificado. Ya la clásica como diente de sierra. Esta línea roja es en torno a lo que se está moviendo, son en torno a 16 volts y tiene un ripple dado por el diente de sierra y lo que conversamos la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que hace un Zener? Si yo fijo un Zener de 12 volts, lo que va a llegar ese cabrón va a llegar y va a decir, mira, yo recorto acá. Y voy a quedarme fijo en 12. Imaginen que fijo esta cuestión porque me quedo horrible. Aquí no funciona el hack, pero bueno. Ya, imaginen que es la continua aquí en 12. Entonces, bacán, pues yo a la salida voy a tener 12 volts fijo porque el Zener me dice que trabaja, va a entrar en la zona de avalancha, en su tensión de ruptura, que va a estar fija, 12 volts, y puede pasar corriente a través de él que va a ir a mi carga. Bacán, pues, pero ¿cuál es el problema? Que todo este margen, todo este tramito de tensión, esta diferencia, ¿qué hago con ella? Pues me la tengo que bancar, pues, porque toda esa cuestión yo la estoy ahora omitiendo para que me dé esta continua bonita. Pero ¿qué hago con todo esto? La tengo que disipar, tal como le expliqué que estos son convertidores lineales, al fin y al cabo. O sea, reguladores lineales, digo. Entonces, ¿qué hago con este recorte? Lo disipo. Es la única forma que tengo en mi circuito de poder trabajarlo y eliminarlo de forma práctica y fácil. ¿Ya? ¿Y qué lo disipa? Esta resistencia. Si nosotros nos ponemos ideales, el diodo Zener también tiene una resistencia de encendido, tal como el diodo, es un diodo. Ya es lo que me generaría un poco de pérdida. Entonces, quizás si el diodo Zener es de 12, quizás en realidad no regula 12, va a regular a 11,8, por decir algo, ¿ya? Porque tiene una leve pérdida dada la resistencia. Pero en fin. El recorte que yo quiero eliminar lo tiene que sí o sí disipar esta resistencia. Entonces, este punto también es bueno para diseñar algo, porque yo digo, mira, tengo X tensión acá, dado por la rectificación, tengo un diodo Zener de X valor en tensión, entonces, de hecho, aquí mismo pueden ver lo mismo que habíamos visto delante en el cargador de batería. Aquí tengo más y menos. Tengo la tensión que me propone el Zener y tengo la tensión acá que me propone el rectificador con filtro capacitivo. Entonces, este más menos, que es justo lo que hemos visto acá,
Si se dan cuenta que esta es 4, es justo la tensión que ve esa resistencia, ya que viene siendo la diferencia entre estos 16 que salen y los 12 volts fijos que tiene la cuestión. De hecho, sí, eran 12. Entonces, si está en torno a 16, el resto 12 va a estar en torno a 4, que es lo que se haga. Ya. Todo este nivel de tensión, toda esta curva azul hasta el 0, lo voy a tener que disipar. Y como yo ya sé que son 4 volts aproximadamente los que tengo que disipar, si estimo cuánta corriente va a fluir por él, ¿cómo estimo cuánta corriente va a fluir por él? Porque tengo una carga que está a 12 volts, porque me lo está dando el Zener, es de 47 ohms, ya el diodo Zener quizá me funciona con X corriente, idealmente, aquí aunque no lo parezca, funciona con 0 amperes, como que casi no le entra corriente, pero bueno. Yo ya sé cuánta corriente viene de acá, pues. Esto al fin y al cabo, aquí hay un nodo, po. La suma de la corriente por acá más la de corriente de acá es la que pasa por aquí. Entonces, sé el voltaje que tengo que recortar, sé la corriente que fluye por él, sé la potencia que tengo que disipar. ¿Y de qué me sirve la potencia que tengo que disipar? Me sirve porque esta resistencia, como tiene que disipar, tiene que ser una resistencia grande, cotota, de estas que generan harto calor, porque es la que disipa. En cambio, esta carga, que son 47 ohms, uno modela una carga como una resistencia, pero en realidad esto quizá, no sé, es un teléfono, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos con transistores, que en realidad estas cargas uno las modela como RL, pero modelan la impedancia de entrada de un sistema. La impedancia de entrada me permite decir, no me interesa que tengo como sistema, pero tiene esta resistencia de entrada. En esto se traduce, ¿ya? Eso es lo importante. Por eso aquí uno lo pone así. Y esto es lo interesante. ¿Ya? Y eso en rigor es el diodo Zener. ¿Ya? Y si le metemos números, no es nada ni nada menos que aplicarle conveniencia a las formulitas que nosotros conocemos del filtro capacitivo. No sé si se acuerdan de esta. Aquí lo mismo, el valor máximo viene siendo lo que está aquí a la entrada del diodo Zener. Aquí tenemos un transformador que ya nos dio la razón, son 220 a 12, así que la tensión que hay aquí máxima son 12 volts. Aquí no hay que ponerle ya el raíz de 2 porque nos lo dio por razón de transformación. Entonces, estamos listos. O parece, bueno, no me acuerdo en si había que poner el raíz de 2 o no. Ahí lo verán, lo comprobarán. Aquí ya estamos listos porque ¿qué tensión tiene el Zener? Lo están dando aquí 12. Resistencia interna del Zener, 0. Resistencia para disipar, R1. La resistencia de carga es este RL. Y tengo todo, el capacitor también lo tengo. Entonces, yo aquí es literalmente ocupar las mismas fórmulas del filtro capacitivo, que lo vimos la semana pasada, y meterles una pequeña conveniencia. ¿Cuál es la pequeña conveniencia? Que como tengo yo aquí RL, tengo el diodo Zener y tengo R1, lo que en realidad tengo que hacer es modelar todo este cacho como una pura resistencia. ¿Por qué? Porque la fórmula del filtro capacitivo tenía un puro R, que era el de la carga del filtro. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es todo este choclo, hacerlo una pura resistencia, o verlo como una resistencia. ¿Y cómo vemos eso? Es como modelarlo como equivalente de Thevenin o de Norton, en realidad. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros sabemos que hay una tensión asociada a este equivalente, que es la tensión del VC, que es lo que sale del rectificado, y sí sabemos que hay una corriente que va hacia allá, que es justo esta. Lo planteamos así en un principio. Luego, ¿cómo descomponemos la tensión? No podemos descomponerla porque es y es. ¿Sí? De hecho, la fórmula la conocemos, entonces como que más descomposición que la fórmula no hay, que es esta. ¿Ya? Luego, ¿cuál va a ser la corriente que circula por allá? La diferencia de tensión en los puntos de salida partido de la resistencia. ¿Cuál es la diferencia de tensión? El VC, que está acá, los 12 volts dado por el Zener, dividido R1. Y estamos. Ya está planteada la equivalencia. Entonces, esta es la equivalencia de resistencia puesta aquí. Como ver una resistencia aquí. ¿Ya? Entonces, dado que planteé ese equivalente de resistencia, lo chanto a esta fórmula original, que es la que viene del filtro capacitivo, y me queda este choclazo de acá. Y con eso ganan.
Y eso sería más o menos. Bueno, en general lo vamos a retomar esto la próxima semana porque estamos un poco justos para meterle un poco mejor los números. Pero de aquí los análisis que pueden hacer, que son interesantes, es ver los valores de continua de las corrientes en cada lazo. ¿Y por qué los valores en continua? Porque va a haber parte alterna, al menos por acá, ya que va a ser un poquito más complicado de estimar, pero de aquí para acá sí puedo ver los niveles de continua, porque el Zener dice que de aquí para acá hay continua. Entonces, como de aquí para acá hay continua, también puedo ver las partes de continua de acá, pero no las partes alternas. Yo sé que acá es full continua, acá es continua más alterna. Entonces, si sé lo continua de acá, puedo saber la parte continua de acá, pero no lo alterna. Por eso es que calculo, aquí están los puros cálculos corriente continua. ¿Ya? En la próxima ayudantía, estamos medio justos con el tiempo. En la próxima ayudantía vamos a retomar un poquito esto, ya, pero es más que nada para que quede full claro. Y ya partimos de lleno con los diodos, ¿ya? Los diodos, a mí, no sé cómo lo hará el profe este semestre, pero sí parte con los BJT, que son como los simplecitos, los más fáciles. Y creo que después se salta operacional y después al final tira MOSFET, que son otro tipo de transistores. Ya, pero ahí vamos a ver cómo ocurra, porque por lo general es mucho más lógico pasar todos los transistores de una, BJT, Zener, o sea, Zener, BJT, MOSFET, y después pasar a la otra materia, ¿ya? Pero en la próxima ayudantía lo veremos. Pero le vamos a dar de lleno sí a los diodos, porque es lo que compete en esa ayudantía. De hecho, es muy probable que veamos todos los de diodos en esa pura ayudantía, porque literal son todos los ejercicios iguales. Tienen sus pillerías, pero no, nada más que eso. Así que eso pues chicos. Pucha, sorry por el compañero que quería ver transistores, pero estamos más justo en la hora. Pero de que va a estar la ayudantía, va a estar, así que tranqui. Entonces la siguiente ayudantía va a ser, ¿cuándo va a ser la siguiente ayudantía entonces? La subsiguiente. Sí, porque se me había olvidado que la próxima semana es receso, el 26. Ya, ok. Eso, muchachos, si tienen alguna consulta, Disculpa, yo tengo una duda. dímelo. En el ejercicio de los diodos LED, ¿siempre nos vamos a fijar en la componente continua o nos pueden pedir como eh, la primera componente del análisis de Fourier o algo así? Como el primer armónico, por decirlo así. Sí, te cacho. Mira, en principio, ¿por qué le dimos foco a la parte continua? Porque los LED para activarse funcionan con continuo. Uno no le interesa la parte alterna, entonces por eso el foco. De hecho, después aquí la otra parte del ejercicio es calcular la parte efectiva RMS para poder calcular así la parte alterna y ver cuánto es el rendimiento del poner 50 diodos, ¿vale? Si se acuerdan que le había explicado aquí, cuando yo comparo de esta forma las corrientes, puedo saber cuánta es la eficiencia que tiene el sistema. O el nivel de Ripple, en realidad, es una forma de verlo, distintas formas de verlo. ¿Ya? Pero como mucho eso, ¿por qué? Porque si te digo, calcúlame el primer armónico que hay en este choclo, o sea, se puede, pero no va mucho al caso, porque yo ya sé que si esto es pulsante, en armónico está la embarrada, y no viene mucho al caso encontrarlo. ¿Sí? ¿Qué me interesa más si yo voy a aplicar esto? Me interesa que se respete esto, ver qué tan eficiente el sistema, y de hecho, la gracia de saber qué nivel de Ripple que tiene el sistema, ya me da un indicio de que, mira, si tiene 50% de Ripple es porque, uy, igual está, claro, cumple con la parte de continua, pero tiene esta parte alterna y eso puede dañar mis LEDs. Entonces, con eso ya tengo suficiente información para decir, esta agua no sirve. ¿Cachai? Pero, como te digo, preguntarte por un armónico acá, no. Eso es más para EDP. Para EDP no lo duden. Para EDP, si ven una gráfica, van a tener que calcularle la distorsión armónica total con los 50 primeros armónicos. Así que, para todas las señales. Así que yo creo que ese calvario viene para después. Les comento harto EDP porque todo lo que estamos viendo aquí son las bases para todo eso. Así que le pongo énfasis para que vayan como siguiéndome la mano. Así que eso compañero. No sé si respondí bien tu consulta. Sí, y otra cosa, pero con respecto al programa que utilizáis,
Plex. Sí, se supone que tiene una licencia del departamento, ¿cierto? Sí, mira, qué bueno que lo consultáis porque se me había olvidado comentarlo. Plex es un software claramente pagado, es súper caro, pero el departamento tiene una licencia. De hecho, hace poco, antes daban una licencia por alumno, pero actualmente se trabaja con una licencia por el departamento. Lo que ustedes tienen que hacer es mandar un correo a soporte.di@usach.cl, si mal no me acuerdo de ese el correo. A ver, denme un segundito. Ya, porque en ese correo tendrías que pedirle o decir, oiga, ¿sabe qué? Quiero una key, la licencia para utilizar Plex. Y ustedes les van a responder con la licencia, ustedes descargan el programa, claramente lo primero que les va a pedir es la licencia, un archivo de licencia, y como ya lo van a tener, están dados. O sea, en realidad esos son unos pasos entre medio que es complejo. Ustedes les ponen el código que les manda el departamento, rellenan un formulario en Plex que se les va a abrir solo cuando abran el programa por primera vez, llenan ese formulario y Plex les va a responder como mucho en 2 días. Les va a llegar un correo en inglés y les va a decir, mira, básicamente te mandamos el archivo de licencia. ¿Ya? Y con eso tienen el programa activado y les funciona de paro, tal cual como lo tengo yo. Déjenme ver bien, soporte.di, creo que será. Sí, era ese correo, este correo, soporte.die@usach.cl. Ustedes todos amotinados nomás llegan y le piden una key para Plex y listo. Plex así se escribe, por si acaso. Así que si quieren le sacan una captura de pantalla o algo así y quedan ready. Así que eso, muchachos, no sé si tienen otra consulta. No. Bueno. Así que... a ver. Espera. Perdón, el EDP,